se presenta el caso de una paciente femenina de 51 años de edad que presenta episodios recurrentes de colangitis vinculados a litiasis biliar intrahepática en el contexto de un hepático yeyuno anastomosis. La colangioresonancia muestra dilatación de la vía biliar intrahepática con imágenes intracanaliculares hipointensas en T2 a nivel del carrefour biliar compatibles con litiasis biliar múltiple. Presenta el antecedente de drenaje biliar percutáneo bilateral y la colangiografía muestra los catéteres biliares transanastomóticos asociados a la presencia de litiasis intrahepática. Se avanzan múltiples guías de seguridad de 0.035 pulgadas a través de ambos accesos biliares. Esto garantiza un acceso seguro y una navegación precisa dentro de la vía biliar. A continuación, se realiza una dilatación controlada de la anastomosis utilizando un balón de 10 milímetros inflado progresivamente hasta 8 atmósferas de presión. Esta maniobra permite descartar una estenosis significativa de la hepático yeyuno anastomosis. A continuación, se realiza la colangioscopía percutánea con el objetivo de identificar litiasis intrahepáticas y proceder a su fragmentación mediante litotricia con láser Olmin. Los materiales necesarios para llevar a cabo el procedimiento incluyen un introductor ureteral para lograr el acceso a la vía biliar con el colangioscopio. En este caso, empleamos el introductor ureteral flexor de 10 a 12 French. En segundo lugar, utilizamos un colangioscopio de 3 milímetros de diámetro que cuenta con un canal de trabajo de 1.2 milímetros. Por último, para la litotricia, se emplea una fibra óptica de 0.2 milímetros de diámetro diseñada específicamente para su uso con láser Olmin. El procedimiento comienza con la introducción del colangioscopio a través del introductor previamente colocado por vía percutánea, permitiendo el acceso visual directo al yeyuno y la vía biliar intrahepática. Una vez confirmada la presencia de litiasis intrahepática, se introduce la fibra óptica de 0.2 milímetros de diámetro por el canal de trabajo del colangioscopio, con el objetivo de efectuar la litotricia mediante láser Olmin. Se constata una adecuada permeabilidad de la anastomosis con progresión de los fragmentos litiásicos hacia el yeyuno. Además, se confirma la ausencia de litiasis residual en la vía biliar intrahepática.
La colangiografía intraoperatoria confirma los hallazgos previamente observados en la colangioscopía, descarta la presencia de litiasis residual y demuestra un adecuado pasaje de contraste hacia la salle yunal. El procedimiento finaliza con la colocación de 2 drenajes biliares de 10 French, uno izquierdo y otro derecho, a través de los accesos percutáneos previos. La paciente presentó una evolución posoperatoria favorable, con alta hospitalaria a las 24 horas y posterior seguimiento ambulatorio.